Mónica Giselle Solano y hoy vamos a hablar de los procesos declarativos de pertenencia. Vamos a ver qué son y cómo se realizan. Entonces empecemos. Vamos al artículo 375 del Código General del Proceso. Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia de bienes privados, salvo norma especial, se aplicarán las siguientes reglas. Por lo cual se deben seguir las normas de este artículo. El proceso declarativo de pertenencia es un medio por el cual una persona que se ha comportado como dueño de un predio sin serlo jurídicamente se puede volver propietario a través de la orden de un juez, y esto se logra mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a ver qué es la prescripción adquisitiva de dominio. En Colombia se puede adquirir la propiedad o dominio de los bienes muebles o inmuebles por medio de la prescripción adquisitiva de dominio, que se da cuando se ha poseído un bien por un lapso de tiempo determinado. La prescripción adquisitiva está contemplada en el artículo 2518 del Código Civil colombiano. De la prescripción con que se adquieren las cosas, bienes susceptibles de prescripción. 2518. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Esto consiste en que la persona que tiene la posesión de un bien o cosa la adquiere por prescripción cuando el verdadero dueño no la reclama oportunamente, es decir, que se adquiere mediante el simple paso del tiempo porque carece de dueño. Para adquirir el dominio de una propiedad o de un bien o cosa por medio de la prescripción adquisitiva se requiere dos elementos o presupuestos requisitos esenciales. Uno es la posesión. El Código Civil colombiano, en el artículo 762 nos dice: la posesión es definida como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona, que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. También el 764 nos dice que existen dos clases de posesión. La posesión puede ser regular o irregular. Vamos a ver un caso. El señor Juan Pérez, quien para el año 2000 decidió irse a vivir a La Ceja, Antioquia, con su esposa y su hija. El señor llegó y pidió posada donde un amigo que se llamaba Pedro López. Resulta que Pedro López les dio permiso de quedarse ahí, pero en ningún momento firmaron un contrato, nunca llegaron a un acuerdo de nada, sino que solamente le dio permiso de estar ahí. El señor Pedro López decidió irse del país. Han pasado más de 22 años y es hasta el día de hoy que no se sabe qué pasó con el señor Pedro, pues él nunca volvió a su finca. El señor Juan Pérez en este lapso de tiempo se ha comportado como el verdadero dueño de la propiedad, puesto que él ha realizado varias mejoras que eran necesarias para que la finca se sostuviera, y además él es el encargado en este tiempo de pagar los servicios públicos, de pagar los impuestos. Él es el que asiste a la Junta de Acción Comunal y toda la comunidad lo respeta y lo considera pues como propietario de esta finca. Además, el señor Juan Pérez tiene fotos de cuando llegó, del lapso de tiempo que ha pasado con su vida todos estos años, por lo cual el señor Juan Pérez es considerado como poseedor de esa finca.
El otro requisito para ser poseedor es el lapso de tiempo. Esto depende si es poseedor de buena o de mala fe. Usualmente tienen que haber pasado 10 años para poder pedir la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora vamos a ver quién está legitimado para presentar la demanda. De acuerdo con lo previsto en el artículo 375 del Código General del Proceso, en el inciso 2 nos dice que el poseedor, por cuanto él es el que tiene los actos de señor y dueño, también está legitimado el acreedor del poseedor que renuncia a la prescripción, los comuneros, y también está legitimado el propietario. Esto se da el propietario, puesto que hay propietarios que no tienen el título saneado. Esto se puede dar como ejemplo en el caso de los herederos que no abren sucesión y por ser herederos el bien es de ellos, pero no les... ¿Contra quién se debe formular la demanda? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la demanda debe ir acompañada de los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y los demás que determine la ley. Se debe demandar al propietario del inmueble del cual se pretenda pedir la prescripción. Se puede demandar también a personas indeterminadas, pero para este caso se debe analizar, puesto que hay gran controversia. Además, vamos a ver quién es competente para conocer de los procesos declarativos. Es competente el juez civil, puede ser el juez municipal o del circuito. Esto dependerá de la cuantía del proceso. Otro tema para tener en cuenta es que hay bienes que no pueden prescribir, puesto que son bienes de uso público. En consecuencia, no se puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio los bienes que le pertenecen al Estado, ya que estos bienes se caracterizan por ser imprescriptibles, inembargables, inalienables, por lo cual el juez, si se le presenta en un proceso declarativo de pertenencia una demanda de bienes del Estado, debe rechazarla. Otros aspectos a tener en cuenta en los procesos declarativos de pertenencia es que cuando se admite la demanda se debe ordenar la inscripción en el folio de la matrícula inmobiliaria. Asimismo, se debe realizar un edicto emplazatorio. Esto es una publicación que se realiza en un medio de comunicación masivo para que las personas que se crean con derecho a intervenir o que tienen parte en el proceso entren a él. El emplazamiento también debe ser registrado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y además el poseedor o la persona que pretenda el bien debe colocar una valla que esté en un lugar visible, preferiblemente en la entrada del inmueble. De esa valla se debe llevar una fotografía al Registro Nacional de Personas Emplazadas para que se dé conocimiento a las personas interesadas. En este proceso también vamos a encontrar el orador ad litem es un auxiliar de la justicia, quien debe ser un abogado titulado y este va en representación en el proceso de una persona que no puede o no quiere concurrir al mismo, cuya función termina cuando el representado decide acudir personalmente o mediante un representante, puesto que en este proceso muchas veces no se volvió a saber nada de las personas, los poseedores no supieron más de las personas que eran propietarias del bien inmueble. Esto fue todo, muchas gracias.